¿Qué tal amigos y bienvenidos a Adelante TV Noticias para este fin de semana? Cosas nuevas han pasado en Puerto Rico y en España y vamos a cubrir algunas de esas noticias en esta edición de nuestro noticiero para este fin de semana. En primer lugar tenemos el abrir o no abrir la economía de Puerto Rico. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet ha decidido abrir, comenzando este lunes 4 de mayo, la economía de Puerto Rico siguiendo las 3 fases propuestas por el gobierno para su realización. Esta primera fase está limitada a lugares y empresas como lo son la construcción, la manufactura, agencias que trabajan con personas, oficinas médicas, todo lo que se pueda controlar con citas y en pequeñas cantidades, no atendiendo más de una persona a la vez, y a la misma vez empezar a impulsar la economía y ayudar a la gente a ganarse su sustento. Ya había accedido, podemos decir, la gobernadora a la presión ejercida por el sector empresarial de Puerto Rico cuando le pidieron hace unas semanas que bajase el toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana a 9 de la noche y 5 de la mañana, pero al otro día de su implantación el resultado no fue muy alentador. Hubo un descontrol total por parte de la población y los supermercados y otros sitios se llenaron de filas, de aglomeración de gente que quería hacer una serie de cosas creyendo que la cuarentena había terminado. Presionada nuevamente esta vez por los alcaldes, tanto de la asociación como de la Federación de Alcaldes, los alcaldes populares por un lado y los PNP por el otro, y la comisionada residente en Washington, Jennifer González, la gobernadora, hizo caso y volvió a poner el toque de queda, quiero decir, de 7 de la noche a 5 de la mañana. Esta vez, alentada por los informes de la comisión médica, el llamado Task Force, y el Task Force económico, y una serie de sectores y los informes del Departamento de Salud con respecto a cómo estamos parados con relación a la pandemia del COVID-19, la gobernadora ha decidido abrir parte de la economía puertorriqueña, comenzando por la primera fase, y para el 8 de mayo se entrará en la segunda fase. Más personas podrán hacer una serie de cosas. Se podrá salir a caminar, a trotar, a correr bicicleta, una serie de actividades, pero todo dentro del marco del control, manteniendo el distanciamiento físico social y usando máscaras, por supuesto, y otra serie de cosas para cuidarnos. Tenemos que entender que es bien importante que se le permita a los distintos sectores del país a levantar la voz, a hacer influencia, a ejercer presión para tomar estas decisiones. Todavía no tenemos exactitud con relación a cómo están las cosas con el COVID-19 en Puerto Rico. Los números no nos están ayudando mucho. El pico se supone que sea para el 8 de mayo, que sería el lunes de la semana que viene más o menos. Así es que hasta que no tengamos esa información completa y sepamos con mayor certeza cómo están las cosas con la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico, estamos corriendo un alto riesgo. Y es por eso que pedimos a todo el mundo que tenga extremísimo cuidado haciendo las cosas. La cuarentena no ha terminado, el toque de queda no se ha suspendido. No es que ahora tenemos libertad para hacer una serie de cosas. Las personas que pueden estar en la calle son las que se les ha dado permiso para volver a sus labores. Los demás seguimos acuartelados en casa y saliendo única y exclusivamente para aquellas cosas que se nos permitían hacer en la orden ejecutiva pasada. Esta nueva orden ejecutiva, como he dicho, entra en vigor este lunes 4 de mayo.
Igualmente, en la península ibérica las cosas no andan muy bien, que digamos, en términos económicos, en términos de la pandemia, en términos sociales, en términos de mucha agitación y mucha discusión en el Congreso de los Diputados, en el Senado, y con los medios de comunicación, los medios noticiosos, cuando tenemos un gobierno que está tratando de reprimir, de hacer todo tipo de control para con aquellos que quieren expresar su opinión y su análisis dentro de una libertad democrática en la península ibérica, en nuestra madre patria España. Para eso pasemos a nuestro corresponsal Jaime Cristóbal, que nos dará una puesta en día de cómo están las cosas en la península ibérica. Jaime, adelante, te escuchamos. Muy ansiosos de conocer cómo están las cosas en la madre patria. Hola, ¿qué tal, José? Un saludo desde España, desde el otro lado del charco, y la verdad que sí, la noticia pues sigue siendo el tema del coronavirus. Realmente los datos parece que ya empiezan a, por lo menos, si no a aplanarse, sí a mantenerse, y bien, parece que el tema de las muertes por coronavirus en España, bueno, alcanzamos ya casi los 25.000 fallecidos por COVID-19. Sí es verdad que los fallecidos pues diarios, ¿no?, por esta enfermedad, pues ya han bajado del rango de los 400 para situarse en los 300, y hospitales improvisados como era el Centro de Congresos de IFEMA de Madrid, pues ya han sido clausurados, o la morgue improvisada también del Palacio del Hierro, ¿no?, de la Comunidad también de Madrid, ¿no? O sea, símbolo realmente del alcance que había llegado a tener esta pandemia en este país, ¿no? Y bien, la verdad que también en el plano político, pues hacer también una mención a que el cerco sobre Pedro Sánchez y el gobierno de coalición con Unidas Podemos y sus socios, el comunista y declarado bolivariano Pablo Iglesias, parece que se va acercando, nunca mejor dicho. Cada vez son más las críticas que están recibiendo de diferentes sectores de la sociedad. Si la semana pasada ya hablábamos abiertamente de algunos presentadores y canales de comunicación que abiertamente criticaban al presidente del gobierno, pues esta semana la crítica, si aún cabe, ha ido increciendo, y cada vez son muchos más los periodistas, incluso cadenas como puede ser La Sexta Televisión, muy próxima a la línea ideológica del presidente, los que empiezan a desmarcarse de una política llevada a cabo por un gobierno que está recibiendo cada vez, como os comento, muchas más críticas dentro y fuera de España, ¿no? Estas críticas vienen en muchos aspectos dadas por unos niveles, por el vaticinio posiblemente de lo que vendrá después del COVID-19, que será una profunda crisis económica que no obstante sacudirá a todos los países del mundo, pero que en el caso de España, y debido a que tenemos una economía eminentemente del sector terciario o turístico, azotará, si duda cabe, con mucha mayor fuerza, ¿no? Ya se habla de que en apenas 2 meses se van a destruir aproximadamente entre 3 y 4 millones de empleos, alcanzando una cifra que va a superar posiblemente al insigne y no olvidado José Luis Rodríguez Zapatero, que situó el número de parados en España aproximadamente los 5 millones, ¿no? Bien, pues se está hablando de una cifra que podría rondar prácticamente los 8 o 9 millones de desempleo, una cifra realmente catastrófica y caótica, que llevarían prácticamente a una situación muy difícil para la economía española. Todo esto ha hecho que esta última declaración de alarma o de estado de alarma por el presidente del gobierno haya sido la más escueta y la con menos apoyo de cuantas se llevan dando, ¿no? Y realmente la crítica de los partidos de la oposición, incluso ya abiertamente de partidos que hasta ahora eran socios y si no socios, abiertamente de los que habían apoyado la investidura de Pedro Sánchez, pues realmente el clima se está volviendo francamente ya muy adverso para el presidente del gobierno. Estas críticas no solamente vienen desde dentro de España, como os comento, vienen desde fuera de España.
Obviamente ha habido el canciller austriaco, ha hecho balance, hace unos días, escasamente unos días, ha hecho balance del coronavirus y de la gestión que ha llevado, y obviamente ha dejado afuera a España y ha situado a países que, como Grecia, ¿no? Pues partían de una situación económica y de una precariedad, entre otros, como los servicios sanitarios, muy importante, pero que sin embargo ha venido a demostrar que una gestión a tiempo realmente puede llegar a compensar, como también ha sido la gestión portuguesa, muy puesta en la actualidad en estos últimos días. Pues como digo, muchas veces lo que se está demostrando es que, aparte de tener unos recursos en sanidad o unos recursos en inversión sanitaria o más importante, es el haber tenido medidas a tiempo, y estos países pues realmente gozan hoy en día de unos niveles de impacto por culpa del coronavirus, pues realmente que digamos que van a salvar bien los muebles, o van a salir por lo menos no tan damnificados como España, ¿no? Como decimos, la sociedad española se está preparando para lo peor, porque posiblemente a la crisis del coronavirus va a venir una brutal crisis económica que va a azotar, como he comentado, a toda la Unión Europea, pero una Unión Europea que no va a azotar de la misma forma como ha azotado el virus. Y de hecho es el plan de desescalada que se está llevando a nivel europeo, y francamente España, por haber tomado como uno de los últimos países medidas contundentes, pues se ha abocado todavía a un confinamiento del cual ya países como la propia Austria o incluso Holanda están prácticamente ya pues fuera de todo peligro. Y aunque existe siempre la evidencia o el riesgo de un rebrote, estos países se hallan en condiciones de poder empezar plenamente ya a funcionar su economía. Una economía que en el caso de la española prevé pérdidas millonarias, y con un gremio tan importante como es el de los autónomos, que han visto como hace escasamente un par de días se le ha vuelto a cobrar la cuota de su actividad, ¿no? Una cuota por la cual el gobierno sigue cobrando unos impuestos, pero sin que los autónomos puedan ejercer su derecho al trabajo. Todo esto está ocasionando, como comento, una gran contestación social. Ya abiertamente se pide la dimisión de Pedro Sánchez, incluso ya hay algunos analistas que empiezan a indicar que la cabeza de Pedro Sánchez prácticamente ya, por diversos factores económicos, lobbies económicos, incluso dentro de su propio partido, podrían haberle ya puesto fecha de caducidad, ¿no? La verdad es que la sociedad española teme ya más casi a las consecuencias económicas que van a venir después del COVID, que lo que estamos sufriendo, ¿no? Aunque la cifra realmente, pues como he dicho en otras retransmisiones, pues de las más duras de todo el mundo. Ya no hablo ni de España, de la zona euro, ni de Europa, ¿no? Estamos hablando de todo el mundo. España a día de hoy rebasa en más de 30.000 los sanitarios que están contagiados por el coronavirus, ¿no? O sea, del país con más contagiados entre su personal sanitario del mundo. Pero es que la tasa de mortalidad también es de la más alta del mundo, acercándonos, por lo que hemos dicho en otras ocasiones, entre los 400 pico, cerca de los 400 muertos por millón, ¿no? Lo que realmente nos aleja mucho de países como Estados Unidos, que prácticamente apenas llegaban al 71, 80 muertos por millón, ¿no? Bien, la verdad es que la desescalada, como he estado comentando, en España se está produciendo poco a poco, debido a, como he dicho, a que se tomaron tarde y mal las medidas de confinamiento y de contención de la pandemia, y ya estos días, pues como novedad, pues se está permitiendo por parte de este gobierno que los niños puedan salir 1 hora al día con sus primogénitos, con sus padres y madres, puedan salir a la calle bajo medidas de distanciamiento y medidas de seguridad, como el uso recomendado de mascarillas o de los geles hipoalergénicos o alcohólicos, por decirlo de alguna forma,
para mantener y guantes, ¿no? Para poder mantener unas condiciones de higiene y de protección frente al coronavirus, ¿no? Se prevé que ya en estos días se pueda empezar a pasear. En poblaciones de menos de 5.000 habitantes prácticamente se va a dejar que se empiece a ejercer la vida prácticamente normal, o aquellas poblaciones o incluso provincias que estén limítrofes a unas a otras y que hayan demostrado una tasa de mortalidad o de contagio muy inferior a la media nacional, y poco a poco la actividad económica pues va a tener que abrirse paso, ¿no? Pero bueno, esa es, podemos decir, la noticia más alegre, positiva del día, ¿no? Entre ellas también podemos decir que ya un poquito las actividades deportivas están empezando también a dejarse, se están empezando a permitir, sobre todo aquellas modalidades individuales como puede ser tenis, ¿no? Y bueno, la verdad es que el panorama, como decimos, nos asusta más por las posguerras, ¿no? Porque esto claramente que ha sido una verdadera guerra la vírica que hemos sufrido en esta parte del charco, pero realmente ahora viene la época más dura, que va a ser realmente la crisis económica que se nos vaticina, ¿no? Bueno, la noticia también positiva del día podríamos decir también que, entre otras cosas, se está empezando un poquito ya a plantear la apertura de los museos, espectáculos y, en definitiva, de todo un sector de ocio que tan importante también es para nuestro país, ¿no? Y bueno, esperamos poder daros mejores noticias la semana que viene. Esperamos que este gobierno empiece a actuar. La polémica aún así no ha decaído por el tema de las compras tan polémicas y pseudo fraudulentas del material, y que se ha impedido incluso a determinadas empresas públicas y organismos públicos poder fabricar y hacer test, ¿no? Esos test que tan demandados y que tan buenos resultados como en Corea del Sur han resultado. Bueno, pues aquí en España no se ha permitido, o el gobierno no ha optado por hacer test masivos a la población. Y bien, espero que la semana que viene os podamos dar noticias un poco más satisfactorias y que hagan ver una luz al final del túnel, ¿no? Bueno, esto ha sido todo, y desde el otro lado del charco, desde el resto de España, devolvemos la retransmisión al estudio central en Puerto Rico de Adelante Reunificacionista Televisión. Un saludo y un abrazo muy fuerte de quien les habla, de Jaime Cristóbal. Gracias, Jaime, por tan valiosa información. Amigos, continuando con nuestra segunda noticia de esta edición del Adelante TV Noticias para Puerto Rico y España, tenemos el hambre en Puerto Rico. Sí, hambre en Puerto Rico, como lo han escuchado. En una isla con un índice de pobreza del 30% o más, se le viene insistiendo a la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet que abra los comedores escolares, cuyos almacenes están llenos de comida, de alimentos, de unas escuelas que no se están utilizando todavía, que están cerradas, para darle de comer a la población que está necesitada. Iglesias, empresas sin fines de lucro y hasta personas privadas se han dado a la tarea de empezar a repartir alimentos en distintas partes de la isla, ayudando a aquellos que están más necesitados, entregándoles el alimento por la ventana del carro. Y en el caso de las personas mayores, personas más vulnerables que no pueden asistir a estos lugares a recoger la comida, se les está llevando hasta sus hogares, otra vez guardando el distanciamiento físico-social y buscando la forma de ayudarnos unos a otros. Pues esta semana la gobernadora Wanda Vázquez Garcet también decidió, ante la presión ejercida por alcaldes y otras personas influyentes en el gobierno y la sociedad, que ya era hora de ir abriendo los comedores escolares, cosa que no va a pasar de golpe y porrazo, como decimos vulgarmente, sino más bien paulatinamente se van a ir abriendo. Lo importante de esto es que se le está dando también participación a los alcaldes, pues los administradores de los municipios son quienes conocen mejor que nadie y pueden identificar cuáles son las comunidades y las personas individuales más necesitadas en estos casos. Está bien que se le haya dado alimentos a algunas iglesias y a algunas instituciones y agrupaciones sin fines de lucro para ayudar a la repartición de estos alimentos, pero eso no estaba controlado a nivel municipal.
Me explico. Una asociación de un municipio sin fines de lucro estaba recogiendo, y esto ha ocurrido, salió en la prensa, en los periódicos locales, recogiendo alimentos para distribuirlos en otro municipio, cuando ellos están registrados bajo este municipio en particular. Así no se hacen las cosas. Las cosas hay que hacerlas organizadas, las cosas hay que hacerlas con aquellos que saben quiénes son los más necesitados de estas ayudas y no de manera privada y unilateralmente decidida. Tenemos que trabajar juntos. Como dice el antiguo adagio, o remamos todos juntos o se hunde el barco. Muy bien, esto es bien importante que así lo entendamos y así lo sigamos. Ahora que el gobierno está dando oportunidad a los municipios, a los alcaldes, a distintas asociaciones y agrupaciones sin fines de lucro para poder ayudar la comunidad, ayudando a la comunidad, es hora de que nos comprometamos y que nos activemos para ayudarnos unos a otros. Tenemos la libertad de expresión, podemos expresar nuestras ideas, nuestras inquietudes, hacer nuestras críticas, pero también es importante que doblemos el lomo, que doblemos el músculo del mollero del brazo para ayudarnos unos a otros en esta situación en la que nos encontramos. Aunque haya gente que no lo quiera creer, en Puerto Rico sí hay hambre, en Puerto Rico sí hay mucha necesidad. Las personas que tienen dinero en el banco, en este momento, se están viendo apretados, pero todavía tienen con qué responder. Las personas que viven de cheque a cheque, día a día, y que en este momento no están recibiendo nada por más de 40 y pico de días, están en una situación precaria y peligrosa. Especialmente los niños, que son los más que sufren, y los ancianos y los más vulnerables que están encerrados en sus casas, que no tienen a nadie que les ayude. Tenemos que extender la mano, tenemos que ayudarnos unos a otros, porque si esto empeora, vamos a ser los demás también los que vamos a estar sufriendo este tipo de situación. Sí, hay hambre en Puerto Rico y es hora de ponernos a trabajar. En nuestra tercera y última noticia del día de hoy, continúa el desacierto, el suspenso por la información inadecuada en el Departamento de Salud para hacer los distintos gráficos para que tengamos una información completa y fiable de en dónde estamos parados con el COVID-19. Ahora mismo que se está abriendo la isla, que se está abriendo la economía, que se está volviendo a la actividad, que se está tratando de regresar a una especie de normalidad. Si no tenemos esta información tan apremiante, si no contamos bien las pruebas en vez de hacerlas dobles y triples, si tenemos un problema con la cantidad de muertes, porque las muertes se informan demasiado tarde al Departamento de Registro Demográfico. Si no ponemos estas cosas en orden, va a ser bien difícil que sepamos en dónde estamos parados, qué es lo que podemos esperar de esta pandemia y cómo vamos a responder a las distintas emergencias que se presenten. No olvidemos que la falta de información nos va a afectar adversamente y terriblemente porque no estaremos preparados ni armados para luchar contra lo que venga. Si ocurriese, y esperemos que no, un repunte por esta nueva apertura de la economía, de las actividades, paulatinamente como se está haciendo, y de otras actividades y otras situaciones que están ocurriendo en Puerto Rico, si no hacemos las cosas controladamente, si no sabemos bien en dónde estamos parados, si ocurre un repunte, estaremos en una situación peor que la anterior. Ya advirtió la gobernadora en su mensaje que si esto ocurre, automáticamente se revertirá a la orden ejecutiva anterior en donde estábamos todos secuestrados en nuestras casas. La gente quiere salir a la calle, la gente quiere trabajar, la gente quiere divertirse. Todos tenemos derecho a eso, pero tenemos derecho también y responsabilidad, no olvidemos esa palabra, de cuidarnos y cuidar a los que queremos, de cuidarnos unos a otros, de ser responsables y proactivos con las cosas que hacemos. Así es que muy juiciosos, muy conscientes, muy cautos y muy cuidadosos en las actividades que vayamos realizando.
No se ha abierto el país para que todo el mundo ande por la calle haciendo lo que quiere. Se está abriendo el país poco a poco para que las personas puedan ir regresando a sus labores y puedan ir devengando sus sueldos y puedan continuar con sus vidas. Esperemos a que nos toque el turno. Esperemos pacientemente para que todas las cosas se arreglen y pedimos directamente al gobierno que haga un esfuerzo mayor en hacer pruebas, que haga un esfuerzo mayor en procesarlas y contabilizarlas, que haga un esfuerzo mayor en poner todas las agencias necesarias, esenciales a trabajar, que no ocurra lo que ocurrió con el Departamento del Trabajo, que por no preparar, o más bien preparar muy rápidamente un sistema, programando un sistema de computadoras para trabajar las solicitudes del desempleo y de otras ayudas, el sistema colapsó. Que ahora mismo tenemos un problema con los $1.200 que teníamos que recibir los puertorriqueños cuando el Estado pide una cosa que no tiene nada que ver con lo que ha pedido el gobierno federal. El gobierno federal nos pide solamente tener un seguro social, un número de seguro social. Y aquí están pidiendo un montón de cosas. Ahora dicen que es que el IRS ha aguantado el dinero. Bueno, pues alguna razón tiene que haber para que el IRS haya aguantado el dinero. Vamos a clarificar las cosas. En el gobierno federal se cree, no es mentira, que la corrupción en Puerto Rico es tal que lo menos que se debe hacer es enviar dinero a Puerto Rico. Tenemos que limpiar nuestra imagen, tenemos que limpiar nuestro nombre. Y no fuimos los puertorriqueños comunes y corrientes los que hicimos esto. Fueron los líderes del gobierno donde hay corrupción tras corrupción tras corrupción. Eso tiene que terminar, eso tiene que acabarse, porque aunque pasen unas cosas o dejen de pasar otras, el pueblo más vulnerable sigue sufriendo. El pueblo más vulnerable sigue teniendo estas necesidades que atender. El pueblo más vulnerable fue el que puso a los líderes en el gobierno a trabajar por ellos y no trabajar para ellos mismos. Tengo que ser un poco duro diciendo estas cosas en este análisis, y esto es una opinión mía muy personal, pero es que como puertorriqueño, viviendo en esta isla, sufriendo junto con los demás y viendo cómo sufren los más vulnerables, no puedo quedarme callado. Tengo que sencillamente abrir la boca, expresar mi manera de pensar y hacer que los demás se pongan a pensar un poco y a analizar las situaciones. Doy gracias por esta oportunidad de expresarme tal y como siento, tal y como pienso, y compartir esto con ustedes en las noticias de este fin de semana. Tenemos mucho que hacer, pero tengamos ánimo. Podemos hacerlo unidos. Juntos vamos a vencer esta pandemia y estas situaciones. Amigos, esto ha sido todo en nuestro noticiario de este fin de semana. Adelante TV Noticias, yo soy José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España. Nos veremos en la próxima. Gracias por su sintonía.